Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy domingo, día del Señor. Pues como todos los días seguimos rezando por el fin de esta pandemia. Rezamos por todos los que están enfermos, gravemente enfermos, recuperándose a consecuencia de esta pandemia, y por todas las almas benditas quienes partieron a la casa del Padre también a raíz de esta pandemia. Que el Señor les conceda descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Pedimos por nuestro país, hoy sobre todo que la noticia a nivel mundial, a nivel nacional sobre todo, la muerte del cabecilla senderista Abimael Guzmán Reynoso. Que el Señor se apiade de su alma, de tantas muertes que ha ocasionado en el Perú. Y ojalá que este acontecimiento de la muerte de Abimael Guzmán Reynoso, ojalá no quede en un entrampamiento de quién fue, cómo fue, no tuvieron cuidado. Miren, hay tanta gente que muere de hambre hoy día, que luchan por las ollas comunes, por un litro de aceite, un balón de gas, un poco de agua. No creo, pienso yo, que sea factible redundar en una persona encarcelada justamente y que haya fallecido. Cuando hay tantos niños que mueren de hambre, tantas familias hoy día por la crisis política, por la crisis económica, no creo que este tema sea un tema en que nos entrampemos, o el gobierno o muchos se entrampen. ¿Para qué? Para descuidar lo más urgente: la lucha de la pobreza, la lucha de la inflación. Y como este gobierno está acostumbrado a tener ciertas ya cercanías anteriores, y hoy al Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso, fundado por el ya extinto Abimael Guzmán Reynoso, esperemos que no siga teniendo la misma fuerza con la cual hoy día tiene. Esperemos no ver el culto a Abimael Guzmán Reynoso de parte de muchos políticos, porque no se puede dar culto a alguien que ha destruido el país, que ha causado la muerte de muchos peruanos. Esperemos no veamos ese escenario de defensa de algunos políticos, inclusive con congresistas,
o ministros que estén ahí delante defendiendo y haciendo un minuto de silencio, inclusive por la muerte de Abimael Guzmán Reynoso. Esperemos que no sea así. Que el Señor nos libre de esas actitudes que dirían muchos de ellos, ya dicen muchos de ellos, pero el Perú no necesita eso. El Perú necesita un cambio total. Y aquel que hoy día ha muerto por el COVID no se compara pues a un terrorista que hoy día ha fallecido. No se compara. Ese pobre hombre que ha fallecido hoy día, una mujer en un hospital dejando familia tal vez desamparada, triste, no se compara pues a un terrorista que hoy día ha dejado de existir, pero en su haber ha dejado tanta gente muerta, tanta gente que ha perdido sus seres queridos. No se compara en nada. Entonces no nos distraigamos de la situación actual y la coyuntura que nos compete solucionar, y al gobierno también. El evangelio del día de hoy, Jesús nos dice algo muy sensato para todos. ¿Sí? Confesar de palabra y de obra a Jesús. La persona, las enseñanzas, las actuaciones de Jesús eran tan ricas que desconcertaban a todos. Sí, los dejaba perplejos. Preguntas que ellos mismos se hacían diciendo: ¿y quién es este? ¿De dónde saca tanta sabiduría? ¿Con qué poder puede sanar y perdonar los pecados? Pues bien, ese es Jesús. Y Jesús despliega ese poder a todo aquel que lo necesita. Sin embargo, hoy día el Evangelio nos muestra en la pregunta a sus discípulos: ¿quién soy yo? Y los discípulos tienen que contestar que no es Moisés, no es Elías, tampoco Juan el Bautista, pero es el cumplimiento supremo de aquellos quienes proclamaron que un día nacería el Mesías, el Señor. Y entre ellos están Moisés, Elías y Juan el Bautista. Todos estos grandes profetas de la historia de Israel, ellos, en él se estaban cumpliendo todas las promesas mesiánicas, las esperanzas de un pueblo, de la humanidad. La gente esperaba, sorprendida y desconcertada, que algún día llegaría el Mesías, sí. Lo relacionaban con todos estos personajes, con Elías, con Jeremías, con Juan el Bautista o algún otro profeta. Su identidad era un misterio para sus contemporáneos, incluso para los más íntimos que seguían a Jesús. Inclusive los propios discípulos no son capaces de reconocerlo, porque siempre se preguntan: ¿y quién es este? Les queda poco claro quién es Jesús. Por eso les pregunta frontalmente hoy día Jesús, y nos pregunta a nosotros: ¿quién soy yo para ustedes? Y en nombre de todos, Pedro contesta: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero para que no hubiera equivocaciones sobre su identidad mesiánica, responde fuertemente que él es el Mesías. Y les anunció su afrentoso final en Jerusalén, el cómo debía morir el Hijo del Hombre, el ser entregado, el ser dado a los hombres y ser clavado en la cruz. Es la suerte de Jesús. Hoy día nos lo menciona en el Evangelio. Pues muy bien, para esto ha venido Jesús, para darnos vida eterna a través de su muerte en cruz. Pero Pedro había malentendido el mesianismo de Jesús. Señor, esto no te puede pasar, ir a la cruz no. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres, no como Dios. De hecho, se oponía a la imagen del sufrimiento, del Mesías sufriente, del Mesías crucificado. Pero Jesús nos dice que ese es el camino de la gloria. Jesús tuvo que corregirlo, hasta inclusive decirle Satanás. Y Satanás es un término bastante fuerte que quiere decir: estás en contra mía, no estás conmigo, estás contra mí. Y hoy día no se trata de estar contra Dios, se trata de estar con Él, en el camino de Él, siguiéndole a Él.
pues qué difícil es seguirlo a Él. A veces la confesión nos traiciona y decimos, sí, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, yo estaré contigo hasta el final de mis días, yo te amo todos los días de mi vida. Pero esas palabras se van diluyendo poco a poco cuando no encuentran consistencia en la verdad, en quién amas, a quién sigues, por qué lo amas. Si ellos respondieran de corazón que es el Mesías, el Hijo de Dios, no dudarían en la persona de Jesús. Pues aquí Pedro delata algo: la falta de conocimiento, la falta de intimidad y de conocer bien a Jesús de Nazaret. Por eso es que por un momento dice, muy bien, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, pero por otro momento le gana la carne. Esto no te puede pasar. Es la imagen propia de la fragilidad del ser humano, de todos nosotros, que por un momento confesamos a Dios como nuestro Dios y por otro momento realmente le fallamos, pecamos, nos apartamos. Pedro es la imagen del hombre pecador, del hombre que se acerca y se aleja al mismo tiempo muchas veces. Pues hoy día hay que confesar algo bajo una palabra: que Cristo es el Rey del universo y que hay que asumirlo como Él es. Pues el que quiera ir con Él, hay que seguirlo, renunciar a nosotros mismos, cargar con nuestra propia cruz y seguirlo. Solo así salvaremos nuestras vidas. Si no lo seguimos así, la perderemos. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Tengan un feliz domingo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y en este día de su cumpleaños quiero rezar y pedir y suplicar a Dios por la salud de mi tía Esther Socolaya Alejo. Que el Señor me la bendiga, le dé muchos años de vida al lado de sus queridos hijos, mis primos. Así sea.